que vamos a recordar un poco lo que vimos el martes, ¿cierto? Que empezamos a ver la unidad 5, ¿cierto? Que hablaba del comportamiento real. En eso estamos, ¿cierto? Comportamiento real de sistemas de composición variable. ¿Ya? Y ahí vimos varias cosas. Por ejemplo, lo más importante que vimos es que en sistemas reales la sumatoria de las partes es distinta del total. ¿Ya? ¿Qué quiere decir, por ejemplo, que el teorema de Gibbs que utilizábamos para sistemas ideales no va a correr en este caso? ¿Ya? Y entonces esta unidad se centra básicamente en ver cómo podemos calcular las propiedades de sistemas reales cuando estas cosas no se cumplen. ¿Ya? Entonces, habíamos dicho que las propiedades de un sistema ideal, de una solución ideal, de una mezcla ideal, dependían básicamente de los aportes individuales de los compuestos puros, ¿cierto? Pero eso no está como de acuerdo con la realidad física. Yo les contaba, por ejemplo, el caso, quizás lo han hecho en algún ramo de química, del calor de mezclado, por ejemplo, asociado al mezclar ácido sulfúrico y agua, ¿ya? Que, por ejemplo, cuando uno mezcla ácido sulfúrico y agua se genera un calor de reacción asociado a esa mezcla de los compuestos. ¿Ya? También sabemos que los volúmenes no son aditivos en muchos casos, también por pérdida de calor, por ejemplo, por calor de mezclado. Entonces tenemos que tomar en cuenta todo eso cuando nos movemos de la idealidad. ¿Ya? Y habíamos visto, incorporamos un concepto nuevo que era la propiedad parcial molar, que nos iba a permitir en definitiva calcular el valor efectivo de una propiedad M que estaba expuesta a una composición variable. Claro. ¿Ya? Entonces habíamos definido el martes la propiedad parcial molar, entonces habíamos dicho sea M, una propiedad termodinámica extensiva total. Me va a quedar que la propiedad parcial molar del compuesto I va a ser igual a, esto es una definición, a dm en dmi, ¿cierto? A t y p y lo n sub j distinto de I. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que decía? Que el valor efectivo de la propiedad M para el compuesto I va a ser igual a la variación de la propiedad total con respecto a los moles sub I, manteniendo temperatura y presión y lo n sub j distintos de I constante. ¿Ya? Esto también recordemos, esta propiedad M también se puede escribir como propiedad intensiva, ¿cierto? M es igual a NM, ¿ya? Donde N son los moles totales, donde N es la sumatoria de los N sub I, ¿ya? Y esto se podía aplicar para varias propiedades, o sea, básicamente para cualquier propiedad termodinámica, ¿ya? Y lo habíamos visto que se podía aplicar para la entalpía, para la energía interna y para la energía libre de Gibbs. Y pasaba algo bien particular con la energía libre de Gibbs, que si uno la definía, uno decía que la energía libre de Gibbs como propiedad parcial molar me iba a quedar de G en DNI AT, IP y N sub J distintos de I, y nos habíamos dado cuenta que esa definición correspondía al potencial químico. Entonces, en este caso es importante recordar que el potencial químico es igual a la propiedad parcial molar de la energía libre de Gibbs. ¿Ya? Y también vimos varias cosas, y dentro de las cosas importantes que logramos concluir el martes es que conocimos la ecuación de Gibbs-Duhem. ¿Ya? Entonces acá yo estoy viendo el resumen que hicimos la semana pasada, y lo que habíamos determinado fue la ecuación de Gibbs-Duhem y un par de otras ecuaciones también que nos permitían relacionar la propiedad total con la propiedad parcial molar. Una de ellas fue, nos decía que M era igual a la sumatoria de I igual a 1 hasta N de NI por M sub I. Entonces, este M hace referencia a la propiedad M total, ¿ya? Eso es súper importante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los aportes individuales de propiedades parciales molar de componente I por sus moles sub I van a ser igual a la propiedad total, ¿ya? Y eso también lo podíamos escribir en función de propiedad intensiva molar
¿ya? Y ahí nos iba a quedar simplemente, básicamente esto es dividir todo por los moles, ¿cierto? Entonces si divido toda esa ecuación por los moles, me va a quedar aquí X sub I por M. ¿Ya? Entonces se puede escribir en base a composiciones o en base a los moles, ¿ya? Y es importante definir que habíamos dicho que M sub I representa el valor efectivo de la propiedad molar. Del compuesto. ¿Ya? Y obviamente aquí ustedes pueden ver en esta expresión que es distinta a la del teorema de Gibbs que habíamos visto antes, ¿cierto? Entonces recordar que en el teorema de Gibbs teníamos que, era así más o menos, ¿cierto? Teníamos una propiedad, por ejemplo, total molar, y era igual al aporte individual en molares. A ver, ¿qué pasó? Ya, era distinto. Y esto básicamente decir que la sumatoria de las partes es igual al total. ¿Ya? Súper. Y la otra ecuación súper relevante que vamos a usar harto en este curso es la ecuación de Gibbs-Duhem para test de consistencia termodinámica. ¿Ya? Entonces, esa expresión nos quedaba así. A ver, ¿dónde está? Ah, ya, ok, aquí está. Esta ecuación relevante que vimos fue la ecuación de Gibbs-Duhem generalizada, que es C de G, que me queda de la siguiente forma. Me queda como dm en dt, la P y N constante dt, esto más... Disculpen, esto es molar, dm en dp, dip constante en dp, menos la sumatoria de igual a 1 hasta n de x, que es igual a 0. ¿Cierto? Esa es la cuestión de Gibbs-Duhem generalizada, que me permite, o sea, básicamente que me dice que las variaciones de cualquier propiedad termodinámica extensiva a M están relacionadas y tienen restricciones, ¿ya? Y esas restricciones son las que plantea esta ecuación. Ya hemos dicho, y se utiliza un montón en equilibrio porque se considera TIP constante, que la sumatoria de X sub I por DMI es igual a 0. Entonces se utiliza un montón. Ya lo vamos a utilizar a medida que vayamos avanzando. ¿Por qué? Yo insistí harto también con esto el martes, ya que obviamente que tengamos datos experimentales, obviamente uno, si están en un journal, ¿cierto? En una revista, fuera un peer review, uno va a considerar que esos datos son reales, pero la verdad que es que hablan con gente que hace experimentos, un desafío súper grande es cuando uno se pone como meta a reproducir algo que fue dado en la literatura. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a veces pueden haber errores sistemáticos en los equipos que uno no se puede dar cuenta. Qué sé yo, hubo, por ejemplo, si el instrumento, para mí la temperatura, la presión, tenía algún problema de calibración. Entonces, la verdad que estos test de consistencia se hacen un montón, ¿no? Cuando uno quiere trabajar con datos experimentales. Entonces, es una ecuación súper relevante, ¿no? Y habíamos dicho que la ecuación de Gibbs-Duhem no era útil para varias cosas. La primera era para hacer test de consistencia termodinámica, pero también nos podía permitir calcular composiciones de las fases en equilibrio y también nos permitía generar relaciones entre las propiedades termodinámicas también. O sea, era una guía para el desarrollo de una expresión de la dependencia de cada propiedad termodinámica con la composición. Entonces, la verdad que uno la puede utilizar para varias cosas, ya porque es bien general, pero sí presenta restricciones, obviamente que esta expresión tiene que ser igual a 0, que la propiedad tiene que cambiar con la temperatura, manteniendo los otros parámetros constantes, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero la verdad que es súper útil. Quiero seguir insistiendo con eso. ¿Ya? Entonces eso fue más o menos como bien macro lo que vimos nosotros el día martes. Ya vamos a seguir avanzando. Hoy día al menos me gustaría ver
lo que es cambio de propiedad de mezcla y cambio de volumen por mezclado. No creo que alcancemos de ver, esta unidad es bien larga, así que no creo que alcancemos a ver el calor de mezclado, ¿ya? Que básicamente ahí tenemos que ver un montón de cosas, así que eso lo vamos a dejar para la segunda parte, que es ver el calor de mezclado, que es, por ejemplo, ver diagramas de entalpía concentración, y ver ahí cómo cambia, básicamente cómo va cambiando la entalpía a medida que uno va variando la composición de la mezcla. Es un tema súper entretenido, pero da para harto, así que no creo que tengamos tiempo para verlo, pero al menos hoy día me gustaría ver lo que es cambio de propiedad de mezcla y cambio de volumen por mezclado, porque eso es súper relevante, como eso se ata bien con esta parte que hemos visto, que es la ecuación de Gibbs-Duhem y la definición de propiedad parcial molar. ¿Ya? Entonces, vamos a ver eso. Entonces, continuamos. Habíamos dicho que el otro le habíamos puesto número 1, ¿cierto? Ya, entonces, este va a ser número 2. Cambio de propiedad de mezcla. ¿Ya? El cambio de propiedad de mezcla también está asociado con, valga la redundancia, los cambios que le ocurren a las propiedades termodinámicas cuando uno mezcla dos compuestos que no se comportan idealmente. ¿Ya? Entonces, en este caso, si se considera de nuevo nuestra propiedad genérica M, ¿ya? Sea M cualquier propiedad extensiva total, obviamente propiedad termodinámica, extensiva total, el cambio de propiedad de mezcla de mezclado, valga la redundancia, se define el cambio de propiedad de mezcla delta M, entonces delta M es el cambio de propiedad de mezcla de la propiedad M, como la diferencia entre el valor de la propiedad real y la suma de los aportes individuales de cada uno de los componentes. Entonces, ¿cómo? Quizás mejor escribamos la ecuación en vez de escribirlo como texto. Entonces, el cambio de propiedad de mezcla, que en este caso depende obviamente de la temperatura y la presión porque estamos en equilibrio, pero también en este caso va a depender de la cantidad de moles, ¿cierto? Porque estamos hablando de sistemas de composición variable. Eso va a ser igual a la sumatoria de la propiedad real, entonces ahí va la propiedad parcial molar, ¿cierto? Que es la propiedad real, ATI, P y N, menos la sumatoria de I igual a 1 hasta N de los aportes individuales molares, ¿ya? Del compuesto puro, que no dependen de la composición. Vamos a correr esto por acá. ¿Ya? Entonces, en este caso, tenemos aquí la propiedad real, ¿cierto? Que está asociada a la propiedad parcial molar. Y acá tenemos, y cuando la propiedad real depende, que depende de la composición, y el valor, la suma de los aportes individuales de cada componente ponderados de acuerdo a su fracción molar. ¿Ya? Entonces tenemos los aportes individuales de cada componente. Esto es puro, ¿cierto? Entonces tenemos los aportes individuales de cada componente puro. Entonces eso como la parte ideal, ¿cierto? Hablando como el teorema de Gibbs. Y ahora tenemos el aporte real. Y si existe una diferencia de esos, va a ser el cambio de propiedad de mezcla. Y si existe un cambio de propiedad de mezcla, quiere decir que obviamente la mezcla no se comporta en forma ideal. ¿Ya? Entonces es importante decir que si delta M es distinto de 0, la mezcla no se comporta en forma ideal. ¿Ya? Obviamente va a existir un cambio de propiedad de mezcla, quiere decir que lo real menos lo ideal es distinto de 0, entonces hay una desviación de la propiedad real con respecto a la propiedad ideal. O quiere decir que la propiedad real no puede ser calculada como la propiedad ideal, porque no es ideal. ¿Ya? No se comporta en forma ideal. ¿Ya?
Entonces el concepto es bien simple, pero es súper relevante para medir estos cambios, ¿ya? Para ver qué pasa con el volumen, ¿cierto? Que sabemos que no es aditivo, etcétera, etcétera, ¿ya? Y bueno, esta expresión también, no quiero ser redundante, pero es importante recordar que está escrita como propiedad total extensiva, pero puede ser escrita como propiedad total intensiva. En ese caso va a depender de la composición, ¿cierto? De igual a 1 hasta n de x sub i por m sub i, y p y q, y x, y p y p. Algunos ejemplos que son relevantes. El volumen, por supuesto. Entonces, por ejemplo, el cambio de propiedad de mezcla del volumen va a ser igual a la sumatoria de igual a 1 hasta n de x sub i por b sub i menos d molar. ¿Ya? Solamente ahí factoricé por x. Entonces me gusta esta expresión porque ahí básicamente habla del delta. Acá se ve más claro que este representa la desviación de linealidad, básicamente. No es una propiedad residual per se, pero también representa un valor directo de qué ocurre en estos casos con la propiedad real, ¿ya? También podríamos escribir esto para otras propiedades termodinámicas como la energía interna, como la entalpía, como la energía libre de X. ¿Ya? Hay algunas que son relevantes que vamos a escribir aquí como ejemplo. Entonces el volumen, súper relevante. La otra que es súper relevante es la energía libre de X. En el apunte salen más, pero acá quiero concentrarme en las que son más relevantes. Ya X sub I por GI menos G. ¿Ya? Y de hecho, si ustedes van a la unidad 5, entonces ustedes van a la unidad 5, ustedes van a la unidad 5, a la tabla 5.2, ahí salen varias expresiones de cambio de propiedades termodinámicas por mezclado. ¿Ya? Entonces habla del volumen, y acá me gusta porque está todo súper bien definido. Entonces yo podría copiar y pegar esta tabla en el apunte, pero como está acá, la verdad que está súper detallado. Entonces, por ejemplo, si hablamos de la propiedad molar del volumen, la propiedad molar, es decir, la propiedad molar total, real, ¿cierto? ¿Cómo sé que es real? Porque depende de la temperatura, la presión y la composición. No tiene ningún subíndice que me diga que es la ideal, que esa es la real. Va a ser simplemente como la sumatoria de lo x sub i por la propiedad parcial molar individual. ¿Ya? Si ahora quiero ver esa misma propiedad, pero en condiciones ideales, esa propiedad parcial molar se cambia por la propiedad molar. ¿Ya? Y la diferencia es el cambio de propiedad de mezclado, que es básicamente lo que yo escribí en el apunte, que es la sumatoria de lo x sub i por ese delta. ¿Ya? Ahora, si la... ¿Sí? La idea de esto es como las propiedades residuales, ¿o no? Claro. No se llaman residuales per se, pero es más o menos, o sea, yo lo veo, la verdad que yo veo una analogía súper grande. Bien, gracias. Sí. Lo que pasa es que no se llaman propiedad residual, se llama cambio de propiedad de mezclado porque la propiedad residual no tiene que haber mezclado para que ocurra. ¿Ya? Es un compuesto sí, solo que presenta una desviación de comportamiento ideal menos real. Las propiedades termodinámicas por mezclado ocurren, existe un delta de mezclado porque se mezclan dos compuestos que pueden ser o no distintos. Entonces, por eso es como una propiedad residual, pero para sistema multicomponente, una cosa así se podría decir. ¿Ya? Y obviamente, si nosotros, lo que yo les decía, si el delta, la propiedad de mezclado me da distinta de cero, quiere decir que existe una desviación y que esa mezcla no se está comportando idealmente. Y obviamente si me da cero, es que el cambio de propiedad de mezcla se comporta como una mezcla ideal, como lo que dice aquí, que el cambio de propiedad de mezcla ideal me va a dar cero. ¿Ya? Y aquí sale para un montón de cosas. ¿Ya?
La que es relevante, que yo les decía, bueno, son todas relevantes, pero en este curso trabajamos harto con la energía libre de Gibbs como criterio de equilibrio. Entonces acá sale, y es la misma analogía, entonces la propiedad real molar total los aportes individuales de las propiedades parciales molares. Pero acá recordar un poco, por eso me gusta harto esta tabla, que la propiedad ideal molar total de la energía libre de Gibbs tiene este componente, ¿se acuerdan? No sé si se acuerdan, pero tiene este RT X sub I por LN X sub I. Entonces, cuando yo lo reste, el cambio de propiedad de mezcla ideal no es cero, es este término de acá. ¿Ya? Porque obviamente ese término me queda dando vuelta. Entonces ahí uno puede ver cómo me queda para la entropía, que me queda parecido pero negativo, y bueno, la energía libre de Boltzmann, la verdad no lo utilizamos, pero acá, está acá para completar la tabla. ¿Ya? Entonces solamente recordar esas definiciones, ¿ya? Porque el cambio de propiedad de mezcla me queda esta definición, pero si yo lo aplico para ideal, no se me va a cero, me va a quedar esta parte de acá, que no está contenida dentro de la propiedad real, por eso me queda aquí. ¿Ya? Entonces por eso me gusta como recordar esta tabla porque es bien completa. ¿Ya? Pero ojo aquí, esta es la tabla del apunte 5.2. Volvemos al iPad entonces. Entonces, vamos a dejarlo aquí. Ver tabla 5.2 para más detalles, para más definiciones, la verdad. ¿Ya? Y recuerden que esos apuntes ustedes los pueden utilizar en el certamen, ¿ya? Así que no hay problema con eso. Lo importante es que ustedes sepan utilizar esa ecuación. ¿Ya? Entonces, eso es el cambio de propiedad de mezcla. ¿Ya? La verdad que es una definición bien simple, pero es súper relevante para poder medir estas desviaciones de la realidad cuando yo mezclo dos cosas que no son iguales. ¿Ya? Entonces, nosotros habíamos visto, por ejemplo, cuando vemos Raúl y vemos el caso de, por ejemplo, etilbenceno y benceno, que etilbenceno y benceno son súper parecidos, pero ¿qué pasa ahora si mezclo etanol y benceno? Uno es alcohol y otro un compuesto, un solvente orgánico. Entonces, obviamente yo podría esperar que van a existir desviaciones. Entonces, obviamente, desviaciones de la vialidad van a existir cuando el compuesto 1, ¿se acuerdan? Cuando el compuesto 1 se dé cuenta que el compuesto 2 es diferente a él. ¿Verdad? Si son muy parecidos, eso no va a ocurrir. Y me gustaría ahondar un poco más en el cambio de volumen por mezclado, que es básicamente el cambio de propiedad de mezcla aplicado al volumen. ¿Por qué? Porque esa es una parte súper importante dentro de cuando uno analiza mezclas ideales. ¿Ya? Entonces, ahondemos un poco en el cambio de volumen por mezclado. Porque la verdad que esto es súper relevante, relevante para el análisis de soluciones líquidas. De la parte líquida de estas mezclas. ¿Ya? Y esto también está basado en que la sumatoria de las partes es distinta al total. ¿Qué quiere decir? Que el volumen total molar no va a ser una sumatoria de los aportes individuales de cada compuesto que yo estoy mezclando. ¿No? Y, en otras palabras, ¿cierto? Si buscamos una definición en el diccionario, ¿cierto? Que el volumen de una mezcla, producto de una adición de dos o más componentes, no resulta igual a la suma de los componentes puros individuales. ¿Ya? ¿Por qué? Bueno, o pueden ocurrir muchas cosas. Pueden haber tipos de interacciones que hagan que el volumen sea menor al volumen total. Y de hecho acá hay una tabla súper buena que les quiero mostrar. ¿Ya? Entonces la tabla 5.1 del apunte de la unidad 5 habla del volumen molar de mezcla de un sistema metanol y agua a 25 grados Celsius y un bar. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Miren, ojo.
Acá en la primera columna tengo el X sub 1, la fracción molar de la fase líquida que va desde 1 hasta 0. Acá tengo la propiedad molar total, ¿ya? Aquí tengo la propiedad molar total ideal. Acá tengo el cambio de volumen por mezclado, quiere decir básicamente el delta de esos dos. Acá tengo la propiedad parcial molar del compuesto 1 y acá tengo la propiedad parcial molar del componente 2, ¿ya? Entonces acá en la tabla 5.1 se puede observar que los volúmenes parciales molares básicamente, por ejemplo, si uno partamos en orden, ¿ya? Entonces, analicemos solamente primero este extremo aquí. Cuando x1 es igual a 1. Cuando x1 es igual a 1, el componente 1 es puro, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que no existe cambio de propiedad de mezcla porque solamente tengo un compuesto. Y ojo acá, miren, el volumen, la propiedad parcial molar del volumen para el compuesto 1 es igual al volumen total molar, ¿cierto? Básicamente el mismo valor, ¿ya? ¿Por qué? Porque obviamente el compuesto 1 está puro. Y también se acerca al volumen ideal, ¿sí? El volumen 2 parcial molar está completamente off, está completamente desviado, ¿ya? Y vamos a entrar un poco más en detalle hoy día de eso, pero cuando el compuesto 1 está casi puro, que cuando x1 es igual a 1, el compuesto 2 está lo que se conoce como infinitamente diluido, por eso sale este infinito acá. Entonces, por eso sale este infinito y vamos al tiro a ver las implicancias de eso, ¿ya? Pero este infinitamente diluido en términos grandes, lo único que significa que el 2 está muy desviado de su comportamiento ideal, ¿ya? Pero insisto que lo vamos a ver un poquito más en detalle. Y en el otro extremo, cuando x1 es igual a 0, el volumen parcial molar del compuesto 2 es igual al volumen total molar y al volumen ideal, ya que obviamente ahí está prácticamente el compuesto 2 puro. Entonces ahí no hay cambio de propiedad de mezcla, ¿ya? Y en forma análoga, el compuesto 1, la propiedad real del volumen del compuesto 1, es muy diferente, ¿ya? Y esto también está asociado a que este compuesto 1 en este punto está infinitamente diluido. Ustedes me podrían decir, pero profesora, si el x1 es igual a 0, no debería haber compuesto 1, porque si el x1 es igual a 0, x2 es igual a 1. Yo le digo, sí, está bien, pero cuando uno mide, obtener el x1 igual a 0 es bien difícil. Entonces lo que uno en estricto rigor obtiene es que obtiene el x1 igual a 0,00001. Igual hay trazas del compuesto 1. ¿Ya? Y acá en forma análoga igual, cuando x1 igual a 1, este no es 1, 1, 1, es 1 dentro de las cifras significativas que estoy mostrando, pero es 0,99999. ¿Ya? Entonces igual hay trazas del compuesto 2. ¿Ya? También es importante ver el comportamiento y la tendencia, y al tiro les voy a mostrar la figura, pero me gustaría hacer referencia a este punto que está en azul, ¿ya? Este punto que está en azul es más o menos como la mitad de la composición, ¿cierto? Es como 0,5, ¿ya? Está ahí como entre 0, es como 0,6, es casi 0,5. Entonces, si ustedes ven el 0,5, cuando x1 es igual a, digamos, esto 0,5, x2 también es 0,5, ¿ya? Entonces, veamos los valores de la propiedad molar total. Entonces, me dicen que esta tabla experimental me dice que el valor de la propiedad molar total es, digámoslo, 28 ml por mol, ¿ya? Y esta propiedad molar total es distinta a la propiedad molar total si la mezcla fuera ideal. ¿Qué quiere decir eso? Que existe un cambio de propiedad de mezcla, ¿ya? Se dan cuenta que el valor real es un poquito menor que el valor ideal, ¿ya? Y esto también va al concepto de que la sumatoria de las partes no es igual al total. Entonces hay un cambio de propiedad de mezcla que es negativo, ¿ya? Y si se dan cuenta, no, ahí voy a ir. Y si podemos seguir avanzando acá, ustedes se dan cuenta que el volumen 1 real del compuesto 1 y el volumen 2 real del compuesto 2 son súper distintos entre ellos dos y también son súper distintos del valor real, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente en este caso cuando la composición 1 es más o menos 0,5 tengo un aporte como 50 y 50 de cada compuesto, entonces obviamente el compuesto 1 el volumen real del compuesto 1 y 2 van a ser bien diferentes de la propiedad total, ¿ya? Y también quiero destacar este valor en azul, ya que este valor azul representa el máximo valor
de cambio de propiedad de mezcla. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven el cambio de propiedad molar de mezcla para el volumen, más o menos cuando es 0,5 presenta el valor máximo, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Esto, bueno, esto dice hartas cosas. La primera es que cuando yo tengo más o menos mi timota, digamos, de forma coloquial, cuando tengo más o menos la mitad del compuesto 1 y la mitad del compuesto 2, y esta mezcla no se comporta como ideal, cuando tengo 50% de cada uno es cuando se presenta la mayor desviación de legalidad, ¿ya? ¿Por qué? Porque si el compuesto, en el caso acá tenemos metanol y agua, tenemos metanol y agua, entonces cuando yo tengo 50% de metanol y 50% de agua, tengo cantidades suficientes de cada compuesto para que el metanol se dé cuenta de que el agua está ahí. Y también en forma inversa, si tengo 50% de metanol y 50% de agua, el agua definitivamente se va a dar cuenta que hay otro compuesto ahí que no es agua y que es metanol. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo mezclas que no se comportan en forma ideal y tengo más o menos 50 y 50%, se genera la desviación más grande de legalidad. ¿Ya? Entonces, denme un minutito. Deme un segundo. Ya, disculpen. Entonces, ¿se entiende el concepto? Cuando yo tengo más o menos 50 y 50 de cada uno, ¿qué va a pasar ahí? Que el agua, existe una probabilidad muy alta que el agua se encuentre con otra molécula que es distinta a ella, que en este caso sería metanol. Y viceversa. Existe suficiente cantidad de agua para que en un volumen determinado el metanol se encuentre con una molécula de agua y diga, chuta, tú no eres igual a mí. Entonces, ahí hay un tema de interacciones que hablamos harto cuando hablamos de soluciones ideales, etcétera, que van a ocurrir cuando nosotros tenemos una composición más o menos 50 y 50. ¿Ya? Entonces, por eso acá está destacado con azul, ya que, insisto, cuando la mezcla alcanza más o menos mitimota, se genera la mayor desviación de legalidad. ¿Ya? ¿Alguna pregunta con ese concepto? La verdad que es súper relevante en el análisis de soluciones líquidas. Ya recuerden que las soluciones líquidas no están afectadas como a la presión, temperatura, bueno, dentro de rangos determinados, pero el comportamiento ideal de una solución líquida está más afecto a qué tan diferente es el compuesto 1 con respecto al compuesto 2. ¿Ya? Y obviamente eso tiene una relación directa en cuánto yo tengo de cada uno de esos compuestos. ¿Ya? Entonces, si hacemos referencia a la tabla 5.1, ¿ya? Hay tres extremos que a mí me gustaría hablar, ¿ya? Que es cuando x es igual a 1, cuando x1 es igual a 0,5 y cuando x1 es igual a 0. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer un pequeño resumen. ¿Ya? Los volúmenes están en ml por mol, para no tener que escribir. Entonces, cuando x1 es igual a 1, el volumen molar es 40,7. El volumen ideal es 40,7, no hay cambio de propiedad mezclado. Y el volumen 1 es 40,7 y este es 14,18. ¿Ya? Cuando es 0,5, esto es 27,7, es 28,8, existe un cambio de menos 1, y esto es 39,6 y esto es 17,1. Cuando es 0, tenemos acá 18, tenemos acá 18, tenemos acá 0, 37,7 y 18. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de cambio de volumen de mezclado en la solución en líquida, es siempre importante ver todos estos extremos. Entonces, quiero ser redundante acá, pero es importante que quede claro. Entonces, cuando x1 es igual a 1, quiere decir que x2 tiende a 0. Entonces, si nosotros tuviéramos una solución líquida y sacáramos una foto, ¿qué tendríamos? Tendríamos prácticamente solamente moléculas de compuesto 1. Y teníamos aquí una molécula de compuesto 2, veámoslo así. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que la probabilidad de que una molécula 1 se encuentre con una molécula 2 es súper baja. ¿Ya? Entonces, por eso que básicamente el aporte, la propiedad total molar, es básicamente netamente una contribución del volumen real del compuesto 1. Y no hay cambio de propiedad de mezcla porque el aporte del compuesto 2 es súper insignificante. Insisto que no quiere decir que el compuesto 2 no esté ahí. Hay trazas del compuesto 2 y aquí está su volumen. ¿Ya?
Entonces, en este punto se considera el 2 infinitamente diluido. ¿Ya? Entonces, cuando x1 tiende a 1 y x2 tiende a 0, el volumen 2 básicamente es un volumen 2 infinitamente diluido. Y imagínense aquí el pobre compuesto 2. Para donde mire, todos son distintos a él. Por lo tanto, el compuesto 2, ¿qué es lo que ocurre? Que dice, y disculpen la forma coloquial que lo voy a explicar, pero la verdad que representa súper bien lo que ocurre. O sea, el compuesto 2 se ve solo ahí en el universo, ¿cierto? Se ve rodeado de compuestos 1 y dice, pucha, yo quiero encajar, ¿ya? Entonces dice, bueno, entonces me voy a empezar a parecer un poquito más al compuesto 1, ¿ya? Como para mezclarme con la mezcla y ser más homogéneo en la mezcla, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? Que el compuesto 2 empieza un poco a tratar de emular las propiedades del compuesto 1, ya que se ve como, como un poco abrumado, ¿cierto? De compuesto 1 alrededor de él, ¿ya? Entonces, cuando pasan eso y son condiciones máximas de dilución, ¿ya? Entonces, va a pasar que las interacciones que él tiene van a ser muy distintas a las que él tendría con otras moléculas 2, ¿ya? Porque obviamente la molécula 1 es distinta a él, entonces el tipo de interacciones empieza a cambiar, porque el compuesto 2 se ve sometido solamente a interacciones con las moléculas de tipo 1, ¿ya? Entonces, en ese caso, el compuesto 2 se empieza un poco a parecer al compuesto 1, llamémoslo así, ¿ya? Entonces, obviamente, la desviación del compuesto 2 es máxima, porque se empieza a alejar de lo que él debería ser, ¿ya? Entonces, cuando uno habla de soluciones infinitamente diluidas, son la desviación, así, desviación máxima del comportamiento ideal, en el caso del compuesto 2, ¿ya? ¿Por qué? Porque va a llegar a un punto en que va a ser casi irreconocible esa molécula del compuesto 2, ¿ya? Se va a pasar como desapercibida en ese universo gigante, ¿ya? Entonces, esos puntos de dilución infinita presentan las desviaciones máximas de la idealidad, ¿ya? Y también ya hablamos que en el punto donde tenemos 50 y 50, existe una probabilidad muy alta que los dos compuestos se den cuenta que hay otro compuesto distinto a él. Entonces, el 1 se va a dar cuenta que hay altas moléculas de compuesto 2, el compuesto 2 se va a dar cuenta que hay moléculas de compuesto 1, ¿ya? Entonces, en este punto, en términos de cambio de propiedad de mezclado, se presenta el mayor valor, ¿ya? Que era el que les mostré en la tabla. Y en forma, entonces, bueno, quizás mejor escribirlo. Cuando x1 es igual a 0,5, x2 es igual a 0,5. Y es donde se produce el mayor cambio de propiedad de mezcla. Quiere decir que va a ser que la molécula 1 se va a dar cuenta que existe molécula 2 en el volumen de control, llamémoslo así, y la molécula 2 también se va a dar cuenta que hay moléculas distintas y se produce, para los dos se produce una desviación importante. Entonces, el cambio de propiedad de mezcla es el mayor valor. Y si se dan cuenta acá, el volumen molar total no se parece a ninguno de los dos, ya que básicamente es como un pseudo promedio entre los dos componentes, ¿ya? Y en forma análoga, en el otro extremo, tenemos que cuando x1 tiende a 0, x2 tiende a 1. Es por eso que acá no hay cambio de propiedad de mezcla, porque básicamente el volumen total es el volumen real del compuesto 2. Pero insisto que hay un volumen asociado al compuesto 1, ¿ya? Porque existen trazas del compuesto 1 y ese es su volumen real, ¿ya? Entonces, en este caso, el volumen 1 parcial molar es el volumen 1 parcial molar infinitamente diluido. Y en ese caso existe la desviación máxima de comportamiento ideal en el caso del compuesto 1.
¿ya? Otra forma de verlo quizá es que cuando x1 tiende a 0 y x2 tiende a 1, uno puede decir que el 1 está diluido o el 2 está concentrado, ¿ya? Porque, por ejemplo, esta es como fiesta para el compuesto 2, o sea, el compuesto 2 en este caso está concentrado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que el compuesto 2 va a interactuar con mayor frecuencia con moléculas similares a él. Y básicamente de eso se trata cuando analizamos las fases líquidas, ¿ya? Entonces, como el compuesto 2 va básicamente a interactuar con moléculas 2 similares a él, no se va a dar cuenta que él está en una mezcla, aunque existan, no se va a dar cuenta que hay trazas de compuesto 1 porque el compuesto 1 está infinitamente diluido, ¿ya? Entonces esa es otra forma de verlo también. Interactuará con mayor frecuencia, porque esto es un tema de probabilidad, con moléculas similares. ¿Ya? Y lo que ocurre es que básicamente el compuesto 2 se comporta como que estuviera puro. ¿Ya? Obviamente no 100% puro, pero 99,9% puro. ¿Ya? Entonces, ahora de nuevo, quiero insistir con esto porque es súper relevante. En el caso, ahora si volvemos a mirar el compuesto 1 y pensamos en las interacciones, en este caso la especie diluida va a interactuar más frecuentemente con moléculas diferentes a ella, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Es que obviamente el compuesto 1 va a empezar a tener interacciones más del orden del compuesto 2. Entonces el tipo de interacciones que va a tener son muy distintas a las que él tendría si estuviera puro, por lo que se genera la mayor desviación. ¿Ya? ¿Hay alguna duda con eso? Traté de explicarlo lo más claro posible, pero si no hay duda, lo volvemos a ver y lo volvemos a conversar. Quizás les puedo mostrar otra figura. ¿Dudas? Bueno, otra forma de verlo gráfico es la figura 5.3 de la punta. ¿Ya? Acá en la figura 5.3 básicamente presenta los datos que les mostré en la tabla anteriormente, ¿ya? Y acá tenemos el volumen molar total, la propiedad total del volumen molar intensiva versus la composición del compuesto 1, que obviamente recuerden que el compuesto 1 siempre es el de interés. En este caso queremos separar metanol de agua, y acá está a 25 grados Celsius y un bar. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Los puntos acá circulares son datos experimentales acerca del volumen molar real, ¿ya? Estos pueden ser medidos, y la línea recta representa el volumen ideal, ¿ya? Entonces, insisto ahí, representa el valor eh, total, considerando que la mezcla es ideal. Entonces, esta línea, que es volumen ID, esta línea recta aquí representa el volumen total molar, considerando que la solución se comporta como ideal, y los puntitos son los valores reales, experimentales, del volumen total, ¿ya? Y acá tenemos el volumen 1 real y el volumen 2 real, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Miren, acá se refleja un poco lo que estábamos discutiendo recién. Si ustedes se dan cuenta, cuando x1 tiende a 0, que es este lado, como en toda esta vecindad, el volumen total real se parece mucho al volumen total ideal. Y se empieza a desviar a medida que la mezcla se empieza a hacer más 50-50, llamémoslo así. A medida que empieza a tener más o menos cantidades similares del compuesto 1 y 2, el cambio de propiedad de mezcla empieza a aumentar y yo me empiezo a desviar de esta recta. ¿Ya? Y aquí más o menos 0,5 es como el punto máximo de desviación, que era el que conversábamos anteriormente. ¿Ya? Y después, a medida que empiezo a concentrar el compuesto 1, ¿cierto? Empieza a aumentar X1, quiere decir que se empieza a concentrar, quiere decir que tengo menos compuesto 2. De nuevo, la propiedad molar total del volumen se empieza a aproximar al volumen total ideal, ¿ya?
Entonces, si se dan cuenta, esto también refuerza lo que yo estaba diciendo antes, que más o menos cuando tenemos cantidades similares de compuestos 1 y 2, se genera la mayor desviación de la propiedad real con la propiedad ideal, ¿ya? Porque existe un mayor cambio de propiedad de mezclado, ¿ya? Y también hace referencia a lo que hablábamos anteriormente con respecto a las soluciones diluidas. Entonces, cuando x1 es igual a 1, el volumen total real va a ser el volumen 1 real, que es la propiedad parcial molar, ¿ya? Porque obviamente ahí prácticamente tengo solamente el compuesto 1, pero tengo trazas del compuesto 2 que están representadas aquí. Entonces, en este punto el compuesto 2 está infinitamente diluido, es por eso que su volumen está representado con un infinito ahí arriba. Entonces, en este punto, el compuesto 2 presenta las mayores desviaciones de la idealidad. En forma análoga, cuando empiezo a disminuir, me muevo de derecha a izquierda, con la composición, cuando x1 va disminuyendo, y llego acá a 0, que quiere decir x1 tiende a 0, x2 tiende a 1, podemos ver que el volumen total molar es básicamente el mismo valor que el volumen 2 real, que es la propiedad parcial molar, ¿ya? Sin embargo, existen trazas del compuesto 1 y su volumen real se puede medir acá. Pero en este punto hacemos la referencia de que el compuesto 1 presenta las mayores desviaciones de la idealidad y por eso ponemos este infinito aquí arriba para hacer referencia de que en ese punto acá el compuesto 1 se encuentra infinitamente diluido. O, otra forma de decirlo, el compuesto 2 está concentrado, ¿ya? Entonces es súper interesante aquí cómo puede uno trazar el volumen 1 real, el volumen 2 real, y uno empieza a ver cuando ve la diferencia entre estas dos líneas de acá, que este es el volumen real y este es el volumen ideal, uno empieza a ver cómo se empiezan a desviar a medida que empiezo a tener más o menos cantidades iguales de compuestos 1 y 2, ¿ya? Y esto, insisto, es un tema de probabilidad. Cuando yo estoy en x1 igual a 0,5, quiere decir que tengo 50 y 50 de cada compuesto, entonces sí existe una probabilidad más alta de que el metanol se encuentre con una molécula de agua o que el agua se encuentre con una molécula de metanol. Entonces, cuando interacciones se van a dar cuenta que la naturaleza de esas interacciones son distintas porque están interactuando con un compuesto distinto a él. ¿Ya? ¿Se entiende? A ver, tengo el chat aquí, déjenme prenderlo. ¿Dónde está? Kenneth dice, profe, ¿yo puedo calcular el volumen real como una suma ponderada de los volúmenes parciales? O sea, el volumen ideal. El volumen real, o sea, este volumen real molar va a ser x1 por v1 real más x2 por volumen 2 real. ¿Ya? Ahora, si yo calculo, a ver, déjame volver a la iPad. Déjenme. Es súper bonita esta materia, ¿no ven? Chuta, dije eso, alguien se me fue. Se cayó. Espero que se haya caído y vuelva. Entonces, respondiendo quién es, el volumen real va a ser x1 en un sistema binario por v1 más x2 por v2. ¿Ya? Y esa expresión creo que la escribimos un poquito más arriba, cuando hacíamos la analogía con el teorema de Gibbs. Acá está. Acá. Entonces, bueno, como propiedad, acá está como propiedad intensiva. Entonces, la propiedad total real es la sumatoria de los aportes individuales de la propiedad real individual, ¿ya? Ahora, si yo escribo, en vez de poner aquí parcial molar, pongo molar como acá, esto me permite calcular la propiedad ideal. Entonces, si yo calculo la propiedad total como los aportes, porque ¿qué dice esto? Esto dice que la propiedad total va a ser calculada con los aportes individuales, asumiendo que estos compuestos están puros. Cuando yo pongo MI molar, ese es el compuesto I puro. Cuando yo hablo de propiedad parcial molar, habla del compuesto I en una mezcla. ¿Ya? Entonces, depende cuál yo computo, es la propiedad que voy a obtener, si es la ideal o la real. ¿Se entiende, Kenneth?
Ah, ya, es que ahí sí, porque cuando dice parcial, como que yo pensaba como si estuviera solo, por la definición de que uno tiene de parcial. Pero claro, cuando es parcial es en mezcla y cuando es puro con la colita de chancho es ideal. Y ahí sí, profe. Sí. Sí. ¿Más preguntas? Súper, súper buena pregunta. ¿Quieren más preguntas? ¿Sí? ¿Más preguntas? Profe, ¿Sí? ¿podría repetirlo? No me quedó totalmente claro. Bastián, no te escuché bien, disculpa, que había como harto ruido atrás. ¿Qué preguntas? Hugo, si me puede repetir lo último que le explicó a Kenneth, por favor, que no me Vale. quedó claro. Ya, mejor lo voy a escribir acá abajo porque parece que estaba como muy lleno arriba, entonces no se ve bien. Eso no ha sido claro ahí. ¿Ya? Espera, aquí lo tenía, pero partamos de cero. Entonces, ¿cómo calculo la propiedad total? ¿Cómo calculo la propiedad total? ¿Ya? Bueno, va a depender si mi solución es ideal o real. ¿Ya? Por lo tanto, si es ideal, yo voy a calcular mi propiedad total intensiva como la sumatoria de i igual a 1 hasta n de x sub i por la propiedad molar sub i. Esta propiedad molar sub i representa la propiedad molar del compuesto I puro. ¿Ya? Ahora, si la solución es real, la propiedad total m va a ser igual a la sumatoria de i igual a 1 hasta n de x sub i por la propiedad parcial molar sub i. Esta propiedad parcial molar sub i hace referencia a la propiedad molar del compuesto I en una mezcla. Entonces los valores no van a ser iguales. ¿Ya? Entonces se ponderan de la misma forma, pero de acuerdo a lo que yo coloque en la ponderación, va a hacer referencia si va a ser una propiedad real o ideal. Entonces acá podemos poner el superíndice ideal. ¿Ya? Entonces recuerden que esta propiedad parcial molar es dm en dn sub i. A t y p y n sub j distintos de i constantes. Por lo tanto, esta propiedad parcial molar representa el cambio de la propiedad de mezcla cuando existe composición variable. Y eso es lo que pasa en una solución real. ¿Ya? Y eso pasa cuando la sumatoria de las partes, entonces aquí tenemos sumatoria de las partes, distinta del total, y acá tenemos la sumatoria de las partes igual al total. ¿Ya? Y por eso quería mostrarles ese grafiquito que la redundancia les mostré recién, la figura 5.3, porque habla ahí en definitiva que existe un cambio de propiedad de mezcla y que se acentúa cuando tengo cantidades iguales de compuestos 1 y 2. ¿Ya? Y de nuevo, los volúmenes no son aditivos, era algo que sabíamos, pero no habíamos tenido la herramienta para tratarlo, para calcularlo, cuantificarlo y en definitiva ver cuándo se genera un mayor cambio de propiedad de mezcla y cuándo no se genera un mayor cambio de propiedad de mezcla. ¿Ya? ¿Queda más claro, Bastián? Ya, súper. ¿Hay más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, yo la verdad que no voy a pasar más materia, no se asusten. Pero hasta acá la verdad que sería como, hasta acá estamos con libertad de incluir en el certamen, ¿ya? Lo próximo es calor de mezclado, pero eso es súper extensivo y es súper importante, así que yo no me quiero apurar con eso, ¿ya? Así que lo vamos a dejar hasta acá en términos de materia para el certamen, ya estamos por la 11:22, así que no nos queda mucho tiempo. Hoy día tienen taller, así que traten de terminar el taller hoy día, recuerden que la próxima semana hay receso académico,
así que no lo van a poder, no es como, no podemos dar más plazo en base a eso. Y recuerden que yo lo que les pido sí que ojalá para la semana del certamen lleguen con algunas cosas a estudiar. ¿Para qué? Para que podamos sacarle el mayor beneficio a las clases que vamos a tener. La idea es que sean ejercicios en forma interactiva, que usted, no sé, si yo subo un Excel a aula para hacer un ejercicio Raúl, ustedes descarguen ese Excel, traten de hacer Raúl, comparemos resultados, vean las dudas, porque al final esa es la mejor forma que ustedes le pueden sacar beneficio. Van a tener un montón de sesiones de ejercicio, ¿cierto? Van a tener 2 clases conmigo, las 2 ayudantías con los chiquillos, Monse y Joaquín. Entonces, la verdad que le van a poder sacar mayor beneficio si al menos traen la materia revisada y traen preguntas y han tratado de hacer algunos ejercicios para que vean sus puntos débiles, ¿ya? Así que la verdad que ahora yo ya pasé toda la materia y les dejo como la tarea a ustedes. Yo sé que es receso académico, pero por ejemplo el lunes, antes de que tengamos la clase del martes, traten de revisar, o hoy día a la tarde, si tienen un poquito de tiempo. Y bueno, igual con el taller hoy día en la tarde van a empezar a revisar la materia. Entonces, anoten ahí las cosas que tienen dudas, quizás que van a hacer. O sea, pues si van a hacer algo y no entienden muy bien por qué, bueno, háganle un círculo para preguntarme a mí el martes. O sea, no, traten de que saquemos el mayor beneficio la semana post certamen, porque igual es un gran esfuerzo en términos del calendario académico también de nuestro curso, de no pasar materia. Entonces, si yo voy a hacer ejercicio esa semana, también necesito que ustedes vengan lo mayor preparado posible, ¿ya? Para que le saquemos el mayor beneficio. ¿Sí? Eso. Así que les vaya súper bien en el taller hoy día en la tarde y que tengan un buen fin de semana, un buen receso académico. Ustedes tienen receso académico, nosotros no, pero no importa. Así que eso, que descansen y nos veríamos el martes de la próxima semana. ¿Ya? Chao, profe. Que estén muy bien. Gracias. Chao. Chao, profe, que esté bien. Chao. Chao, profe. Profe.